Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Buenos días, señor presidente, diputados, diputadas. Nosotros desde Izquierda Unida no vamos a apoyar esta moción porque hace unos meses encontrábamos al Partido Popular pidiendo su eliminación y ahora encontramos al Partido Socialista no queriendo asumir su regulación. Porque al final de cuentas son ámbitos, en este caso, en el cual la comunidad autónoma tiene que tomar sus decisiones, porque es la que tiene la competencia, en este caso, de regular las características de este impuesto y cómo se aplica en el ámbito de Andalucía. Por lo cual, nosotros consideramos que lo que tiene que hacer el Gobierno del Partido Socialista es regularlo. Por supuesto, no seguir haciendo lo que ya ha hecho recientemente con apoyo de Ciudadanos el Parlamento andaluz, seguir regulándolo en beneficio de las grandes fortunas y en beneficio de los tramos superiores en el ámbito económico, en el ámbito de los que más riqueza acumulan. Para nosotros, desde Izquierda Unida, los impuestos son un elemento necesario para poder garantizar los derechos del Estado social y democrático y para garantizar los derechos de la mayoría social trabajadora. Pero, claro, tienen muy mala fama los impuestos, pero tenemos que ser honestos con la ciudadanía. Claro, lo que tenemos que ir también es a cambiar la situación en una ciudadanía que vive en la precariedad, cuando no en la pobreza, como el último informe que se ha recibido en relación a la pobreza en Andalucía se indica, lógicamente no puede asumir determinada tipo de imposiciones. Pero hay muchos elementos que están sobre la mesa y que son claros y que hay que decirlo. La presión fiscal en España está por debajo de la media europea, en 6,5 puntos. Pero claro, menos impuestos, menos derechos, menos servicios sociales, menos sanidad, menos educación. Y ustedes lo están viendo perfectamente lo que está ocurriendo en nuestra tierra, en Andalucía y en general en el resto del Estado. Pero ahí hay también una diferencia importante en cómo gestiona cada comunidad la parte fiscal que le toca. Hemos visto Madrid y estamos viendo cómo la han gestionado, ¿no? Ahora está, no sé si en Alcalá Meco gestionando otra cosa, el anterior presidente. Esa es la realidad, esa es la realidad. Y Andalucía tiene que apostar y seguir apostando por una fiscalidad que beneficie a la clase trabajadora. Y hay muchas formas de hacerlo. La primera, no puede seguir tributando más el trabajo que el capital. No es la misma base imponible la que se nos aplica a los trabajadores y trabajadoras que a las grandes empresas. ¿Por qué no? Quizás sería un elemento de justicia social importante. La persecución del delito fiscal. Ahí está Gesta, que es la asociación de inspectores de Hacienda, que hace unos informes buenísimos, buenísimos, y señala perfectamente dónde está el fraude. Todo el mundo está encantado con los equipos de fútbol, pero la situación de impago a la seguridad social es una cosa tremenda, tremenda. Y aquí todo el mundo lo asume, pero que, claro, el fútbol es el deporte nacional, pues ya está, es lo que hay. Vaya que sea una decisión impopular. Y como al final nos pasamos el día contando votos, pues ahí está, que no estamos realmente trabajando para la ciudadanía, sino mirando por los intereses de grupo o de partido que cada uno tiene. Igualmente, creemos que tenemos que limitar las ventajas fiscales que están recibiendo los planes de pensiones privadas. Pues claro que sí. Si ya hay un sistema estatal. Pero claro, ¿qué pasa? Pues que en el sistema estatal se están metiendo mano cada 2 por 3 en la bolsa de las pensiones. Y así están las cosas. Que al final vamos a tener que sostener el sistema de pensiones vía impuestos. Y no es que nos neguemos a eso. Pero es que hay un sistema que podría funcionar si no se estuviera constantemente atacando al funcionamiento del mismo. Por ejemplo, otra cosa que se nos ocurre que se podría hacer antes de tocar el impuesto de sucesiones. El Real Decreto Ley 20 de 2012, ¿qué dice? Pues que subía el IVA. Y lo subía de una forma tremenda. Vamos a bajar el IVA, vamos a bajar los impuestos indirectos, que saben ustedes perfectamente cómo los impuestos indirectos son los que afectan de una forma más grave y más importante a toda la ciudadanía. Vamos a bajar los impuestos indirectos. De manera que creo que lo que hay que enfrentar el problema es de otra manera diferente. La armonización fiscal no creo que,
y en el caso de esta ley no creo que lleve a nada, sino a restar la capacidad de autogobierno de las comunidades autónomas, y nosotros en ningún caso vamos a restar capacidad de autogobierno a nuestra tierra, a Andalucía, porque creemos que somos soberanos para tomar las decisiones que nos competan. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Hay elementos que habría que ir matizando, ¿no? Hubo mucha gente que se creyó el rollo ese de la clase media, y ahora son personas desahuciadas y personas que son usuarios y usuarias de los servicios sociales. Eso de la clase media es un invento del sistema para creernos que sí, que aquí se puede progresar, pero realmente no. Al final todos estamos sometidos a los vaivenes de un sistema capitalista que al final lo único que pretende es la acumulación de riqueza. Y se pueden poner muchos ejemplos, porque antes la diputada del Partido Popular hablaba de la burbuja inmobiliaria como si hubiera sido algo de lo que las familias son víctimas, efectivamente, pero algo que hubiera surgido de manera espontánea, ¿no? Como, ya, no sé, un granito que le aparece a uno aquí en la frente y dice, anda, ¿qué ha pasado? No, mire usted, eso es fruto de las políticas que el Partido Popular y el Partido Socialista han llevado durante años y décadas en nuestra tierra, en Andalucía y en España. Es así. Y ahora, las consecuencias las pagamos todos y todas. Siempre dice todo el mundo, decía usted, como decía su compañera Cospedal, que el PP era el partido de los trabajadores. Pues muy bien. Y de la clase media, pues muy bien. Pero se le olvidaba decir realmente los intereses de quienes defienden ustedes, que no son los de la clase trabajadora. Pues es que no lo son y lo pueden ustedes ver una y otra vez. Realmente, este debate tan profundo y tan intenso sobre la fiscalidad y la fiscalidad no, el impuesto de sucesiones y donaciones, ¿a quién afecta? ¿A quién afecta de verdad? A una minoría. A una minoría. A mí no me afectaría, fíjese usted, pero me preocupa mucho porque supone un elemento fundamental de la justicia social y para la financiación de los servicios públicos. Pero así de claro. Mire usted, antes de que el PSOE cambiara la ley en Andalucía, para que hubiera que tributar, había que tener una herencia de unos 175.000 euros. Pero, ojo, por cada uno de las personas que hereda. ¿Qué significa eso? Pues que en una familia de 4 miembros divide usted. Pero ahora, o sea, eso, multiplique. Y ahora, ¿qué es lo que han hecho? Es que lo han hecho más para allá todavía. O sea, que la minoría es todavía minoritaria y ustedes lo quieren quitar. Y al final de cuentas, los datos son muy sencillos. Lo que paga esa clase alta, no media, alta, parte de esa clase dominante, son aproximadamente, para Andalucía, supone 379 millones de euros. Con eso se podrían contratar 10.000 profesores de educación o 8.700 sanitarios. Fíjese usted lo importante que es que el impuesto de sucesiones siga presente. Y usted me dice que hay familias que se van de esta tierra para no contribuir. Pues sí, es verdad. Y hay algunas que tienen títulos de nobleza y tienen hasta medalla de Andalucía. Eso sí es una vergüenza, que encima de que se van para no pagar los impuestos le damos reconocimiento. Lo digo por la parte que le toque a cada uno, vaya. Nosotros nos opusimos, por supuesto, y en la calle. Y la policía, mis compañeros y compañeras del SAD y de la CUT la arrearon bien. Pero nosotros estamos en contra de ese modelo social por el que se está apostando. Y el debate tan intenso que estamos teniendo y que afecta a una minoría de la población. Por supuesto, don Raúl, yo comparto lo que usted dice. Mire usted, en mi familia se ha sustentado gracias al sueldo de una persona autónoma, con 0 trabajadores, con el trabajo esclavo de una única persona. Y conozco así a miles de personas que día a día pues se buscan su sustento y que nunca tendrán que pagar el impuesto de donaciones ni de sucesiones, porque no se van a ver afectados nunca por él. Claro, pero mire usted, yo le pongo ejemplos como el de Delphi. En Andalucía todos lo conocemos. ¿Cuántos miles de millones han ido en el tema de Delphi, en la ayuda a las grandes empresas, en que al final no hacen la pirula, por decirlo de alguna manera en lenguaje coloquial, se van, se deslocalizan y se han llevado el dinero público? ¿Cuántos beneficios fiscales? ¿Cuántos beneficios en el ámbito urbanístico? ¿Cuántos beneficios se llevan esas grandes empresas? Y cuando toman la decisión de la deslocalización no miran lo que dejan atrás. Porque lo de Delphi hoy todavía se sigue pagando. Todavía hay muchísimas familias afectadas. Y por el engaño que tuvieron de las administraciones públicas que le dijeron, no os preocupéis, vamos a hacer cursos de formación, venga.
pero ahí siguen, en desempleo, miles de personas en desempleo. En el caso de Andalucía son millones. Podríamos seguir hablando más y más de esta cuestión. Pero miren, ¿por qué no nos llevamos el debate, en vez del impuesto de sucesiones, que afecta a lo que afecta y afecta a quien afecta, a hablar realmente como ha propuesto mi coordinador general y parlamentario andaluz, a Antonio Maillo, hacer un debate en profundidad sobre el modelo de la fiscalidad en Andalucía y a otros niveles del Estado? ¿Por qué no? Eso es el debate real y realmente importante para la mayoría social, para la mayoría social. A otros, mejor que no se hable de esto. Mejor que no se hable de esto porque entonces ya no van a saber a qué país irse. Bueno, sí, algunos sí lo sabían. Tenían sus cuentas en Suiza o en paraísos fiscales, en la isla Caimán o en Gibraltar o en todos esos paraísos fiscales que tenían que ser ilegales, pero que no lo son. Y el sistema lo admite. Bien, pues vámonos a hablar de eso. Pero ¿por qué no hablamos también de la banca pública y de lo que supone la banca pública y lo que podría suponer para las pequeñas y medianas empresas? Pues porque no interesa. Esa es la realidad. Y estos debates se producen aquí sobre estas cuestiones porque al final es un tira y afloja, pero que responde a los intereses no de la mayoría social, sino de una minoría pudiente y que sigue presionando a través de esos instrumentos para no pagar nada. No pagar nada, porque ¿para qué? ¿A ellos les hace falta la sanidad pública? No. ¿Le hace falta la escuela pública? No. ¿Le hacen falta los servicios sociales? No. ¿A quién le hace falta? ¿A la gente trabajadora? Pues miremos de verdad por los intereses de esa gente, que al final, recuerden ustedes que son la mayoría de la gente que nos vota, porque por mucho que defendamos estos intereses, son muy poquitos también a la hora de votar. Muchas gracias, señor presidente.